Antes o después, la salida de la crisis venezolana pasa por una cita electoral, por el dispositivo del voto. Esa, digamos, va a ser la posibilidad para estabilizar la vida en Venezuela, una vez que quede honrado, digamos, el pacto ciudadano, la voluntad popular, la soberanía nacional, que no es un asunto de banderas, ni de escudos, ni de emociones, sino, digamos, recoger lo que la gente quiere, pues recoger el ánimo popular. Mientras eso sucede, todas las gestiones para procurar un acuerdo político o una negociación que abra esa posibilidad son legítimas. Sin embargo, es muy importante que tengamos presente que sin un incentivo natural claro y sin una realidad política ulterior que represente una fuerza, digamos, de más peso que la que pueda tener el gobierno en este momento, ese acuerdo no se va a concretar. Es decir, por el hecho de ir a negociar o por el hecho de mostrarnos flexibles o de querernos hacernos amigos del adversario político, no se van a desatar las cosas en Venezuela. La experiencia de República Dominicana debería haber sido un precedente lo suficientemente notorio. Dicho esto, tenemos que afirmar que más o menos va quedando claro que hay un sector de la oposición pequeño, pero hace un poco de ruido y tiene además reproductores en el universo del pensamiento y de la reflexión, que está más interesado en cohabitar que en trascender la situación actual. Es decir, que no tiene ningún empacho en producir un acuerdo intermedio que les preserve la zona de confort. Hay un grupo de dirigentes y de partidos en Venezuela que están demasiado pendientes de no lastimarse de más, ¿no? De honrar el pacto patria o heridas leves, es decir, de no salir de cierta zona electoral para no estarse acarreando molestias en dictadura. Y esa circunstancia en una dictadura tiene algunas distorsiones morales que tenemos que atender. Es decir, si vamos a negociar es para procurar superar este problema. Por eso es que yo creo que el concurso debería, en las fuerzas políticas de la oposición democrática, deberían ponerle sujeto a su propuesta, deberían ir a una mesa de conversaciones con una proposición que sea clara y deberían estar acompañados de las fuerzas que están en el extrarradio, de las fuerzas internacionales venezolanas que están en el exilio, para intentar articular una sola maniobra, una sola movida en el cual al gobierno de Maduro pues, se le ofrezcan alternativas viables y pueda terminar concretándose en Venezuela una cita electoral que normalice la situación del país. Maduro está buscando conversar, pero lo está haciendo porque necesita oxígeno, porque se quiere quedar 6 años más ahí. Y a veces hay razones para pensar que un puñado de dirigentes opositores de los sectores moderados de la oposición no parecen muy interesados ni en tomar riesgos, ni en superar la situación, sino en cohabitar. Y eso es una situación que tenemos que advertirla con toda claridad. Por supuesto que negociar tiene sentido, pero tiene sentido sobre posibilidades ciertas, sobre realidades concretas, sobre acuerdos satisfactorios. Es decir, ir a hacer lo que hizo la oposición hace 2 años, o lo que hizo, o lo que ocurrió en febrero, es ir a poner la cómica. Presentar candidaturas para las elecciones de concejales sin respaldo, en una situación donde la legalidad no existe, después de lo que pasó en las elecciones presidenciales de mayo, es ir a poner la cómica. Eso no es política, eso no es política. Lo que necesitamos en Venezuela es un acuerdo político que incluya el chavismo para honrar la soberanía nacional. Todo lo demás son fuegos de artificio. Yo soy Alonso Moleiro y esto es Hispano Post.